Episodio número 5, entendiendo la interfaz de forma avanzada. En el siguiente episodio vamos a estar viendo cómo aplicar estos conocimientos. Bueno, vamos terminando el curso, esto va a ser más rápido. La mayoría de cosas ya las sabemos, así que no hay necesidad de explicar todo tan detalladamente. Así que empezamos. En la pestaña de inicio, pestaña re importante, tenemos funciones muy parecidas a las de Word y otros programas de Office. Así que estoy seguro que ya deben de estar más que familiarizados con estas cuestiones, pero no hace mal darles un repaso por encima. Diapositiva. Bueno, a la izquierda, copiar y pegar, lo de siempre. Botón nueva diapositiva. Creamos una nueva diapositiva si apretamos. Y si apretamos la flechita y seleccionamos algún tema, crear una nueva diapositiva con el tema que seleccionemos. Botón diseño. También podemos cambiar el diseño con este botón y crear nuevas con el Enter como ya vimos. Botón restablecer. Se restablece el diseño por defecto. Si hicimos mucho quilombo, es muy útil. Botón sección. Esta opción sirve para crear agrupaciones de un grupo de diapositivas. Fuente y párrafo. Esto de acá, toda esta sección de fuente y párrafo, ya la conocemos todos, no tiene misterio. Elegimos la fuente, el tamaño, si la queremos subrayada, negrita, cursiva, la orientación, bueno. Estas cosas ya las sabemos. No creo que hace falta explicarlas. Yo creo que no. Dibujo e insertar. De este panel, lo más destacable es este apartado. Texto y formas. Lo más importante que tienen que saber de acá es que con este botón crean textos. Pero también después pueden acceder al creador de textos desde la pestaña Insertar. Después pueden hacer líneas y flechas. También están las formas, hay muchísimas para elegir y si nos vamos a la pestaña de insertar tenemos todavía más. Incluso iconos, modelos 3D, ilustraciones, gráficos y encima se pueden descargar más todavía. Para finalizar tenemos organizar, que ya lo vimos en el episodio 3. Rellenos de forma, contornos, efectos. Y por último, el panel de edición, en donde podemos buscar cosas dentro de PowerPoint, reemplazar cosas dentro de PowerPoint o seleccionar cosas dentro de PowerPoint. Ahora pasemos a la pestaña Insertar. Como ya vimos en el episodio 3, colocando imágenes, desde esta pestaña podemos importar imágenes, que igual no es la única manera de hacerlo. Ya saben que también pueden hacerlo arrastrando una foto a la diapositiva, pero no es lo único que podemos hacer, porque también podemos importar capturas y crear álbumes fotográficos con unos cuantos clics. Esto de crear diapositivas ya lo sabemos. Después en tablas funciona igual que en Word y Excel. Creamos una tabla colocando cuántas columnas tenga de alto y ancho y se inserta en el documento. Ilustraciones, esto ya lo vimos recién. Bueno, desde este panel podemos descargar extensiones o complementos que nos ayuden a crear presentaciones más rápido, pero bueno, como siempre digo, solo está presente en las versiones más recientes de este programa y tampoco es necesario. Pero para el que lo quiera chusmear, ahí está, tampoco se pierden de mucho. En el panel de vínculos podemos ver una previsualización del documento.
Esto, como siempre digo, si ustedes tienen muchas diapositivas, entonces capaz les pueda resultar útil, y digo puede porque ya vimos en anteriores episodios que hay muchas más formas de previsualizar las diapositivas y esta es una más de ellas. Después vínculos y acción. Bueno, vínculos es bastante autoexplicativo. A un texto le agregamos un vínculo y nos redirecciona a un archivo de nuestra PC, o también podemos copiar y pegar una URL e insertarla en la diapositiva. Y acción, que sirve para darle una acción a una cosa dentro de la diapositiva. Puede ser un texto, una imagen, un video, etc. Y se activa cuando hacemos clic en esa cosa o cuando pasamos el mouse por encima. Texto. Acá, si bien ya lo vimos, tenemos otras funciones. Vemos que está WordArt, que viene heredado de Word y funciona exactamente igual. Después tenemos el calendario, que sirve para añadir fecha y hora al documento. Esto es muy útil si queremos dar a conocer la fecha y hora de realización del documento o de actualización, por ejemplo. Después está el número de diapositiva, que como su nombre indica, cuando creamos un cuadro de texto, apretamos en el botón y automáticamente nos coloca el número de la diapositiva en donde estamos. Para colocárselo a los demás es cuestión de copiar y pegar y listo. Y acá en insertar objeto nos sirve cuando queremos agregar cosas de otros programas a nuestra diapositiva. Puede ser, por ejemplo, un gráfico de Excel. Símbolos. Esta es una función heredada directamente de Excel y como ya sabrán, con él podemos colocar fórmulas matemáticas en cuestión de unos clics sin tener que escribir nada. Multimedia. Para finalizar, en este panel podemos importar videos, canciones o podemos grabar nuestra pantalla. De todas formas, ya saben que se arrastran este tipo de archivos al documento sin importar cuál. No es necesario ir al panel insertar para hacerlo, pero ahí está. Dibujar. Bueno, esta es una herramienta muy simple, imagino que todos saben para qué puede servir esto, pero bueno, es una especie de Paint, pero está integrado a este programa. Podemos hacer distintos trazos con distintos lápices. Tenemos fibrones, lapiceras, marcadores, podemos borrar, etc. También hay algo muy interesante, y esto sí que no se ve muy seguido, y es que tienen una regla. Esto obviamente para hacer trazos rectos. Está la posibilidad de usar la tableta gráfica para hacer trazos manuales, pero bueno, sinceramente no creo que vayan a usar mucho esta herramienta, ni siquiera a nivel profesional, porque si quisiéramos remarcar algo o hacer una flecha, o cualquier otra cosa, tenemos las formas. Porque si quisiéramos hacer uso de la pestaña de dibujo y remarcar algo, tenemos que seleccionar un lápiz, sacar la regla, acomodar el ángulo, en fin, con las formas nos ahorramos tiempo. Diseño. La pestaña de diseño ya la hemos visto, pero como repaso rápido, decir que tenemos diseños predefinidos que podemos aplicar a nuestras diapositivas. También podemos cambiar el tamaño de la misma para que se ajuste a distintos tipos de monitores y formatos de pantalla, y también, como ya vimos, la opción de dar formato, en donde podemos cambiar el color de fondo, hacer degradados, bueno, eso ya está explicado más en detalle. Transiciones. Las transiciones ya las vimos también, pero bueno, para añadir cosas que no dije tenemos opciones de efecto. ¿Qué es esto? Simplemente podemos elegir si la diapositiva comienza con un fundido negro o blanco, no tiene más misterio. Intervalos. Podemos agregar sonidos. Yo voy a elegir este. Le voy a cambiar la duración, aplicar a todas y me aseguro de colocar las transiciones correctas después de avanzar a diapositivas. Esto es muy útil. Podemos elegir si pasar de diapositiva al hacer clic con el mouse, como dice acá, o con el teclado también. O podemos programar un tiempo determinado para que vayan pasando solas. Yo lo voy a dejar así sin más, pero ustedes pueden ponerle el tiempo que quieran. Pero esa no es la única manera de hacer esto.
También hay una opción de ensayo, donde tenemos mayor libertad para seleccionar exactamente el tiempo que tiene una diapositiva, solo que eso lo vamos a ver en unos minutos. Animación avanzada. Bueno, acá lo que me parece más importante es este botón, panel de animación. Damos clic y desde acá podemos controlar qué está pasando. ¿Cómo borro animaciones que no me gustan? Desde acá seleccionamos esa animación que no nos gusta y apretamos el botón de borrar. También podemos seleccionar cuándo empieza, cuánto dura, cuándo inicia, y cuando tengamos todo configurado podemos ver la vista previa desde este botón. Ahí va. Presentación con diapositivas. Esto es sencillo, yo creo que los nombres son bastante autoexplicativos. Desde el principio empieza la presentación desde la primera diapositiva. Desde la actual empieza a presentar desde donde tengamos seleccionada la diapositiva. Presentar en línea. Con esta opción podemos usar los servicios de Microsoft para presentarle nuestro archivo a distintas personas o grupos en internet. Presentación personalizada. Sirve para seleccionar manualmente qué diapositivas queremos que aparezcan primero. Por ejemplo, capaz que queremos que primero aparezca la segunda, después la tercera y después la primera. Así es fácil. Configurar. Bueno, acá encontramos opciones más orientadas a la narración. Por ejemplo, como ya vimos antes, podemos ensayar la presentación colocando un temporizador, pero también podemos fijar un tiempo manualmente por si nos dan una cantidad de tiempo exacta y tenemos que cumplirla. También podemos ocultar diapositivas que no se van a mostrar cuando las presentemos. Después están los tipos de presentación y cómo se nos van a mostrar, si en pantalla completa o en modo ventana, etc. Revisar. Para ir finalizando, la pestaña Revisar también viene heredada de Word y nos sirve entre comillas para revisar errores ortográficos. Y digo entre comillas porque a no ser que hablemos en neutro, mucha ayuda no vamos a tener. De todos modos, si escribimos bien no vamos a tener nada que ver con la pestaña Revisar. Vista. Esto es fácil, simplemente desde este menú, en unos cuantos clics, podemos cambiar la vista a la que más nos guste o ayude dependiendo del proyecto en donde estemos trabajando. Vista de patrón. Si estás haciendo cambios significativos a las diapositivas o solo unos ajustes, la vista patrón puede ayudarte a crear una presentación profesional, coherente y sin mucho esfuerzo. Esto es como los diseños, solo que con la vista de patrón se pueden editar o simplemente crear nuevos, y por ahorrar tiempo es muy útil. Mostrar. Lo típico, regla, líneas, guías. Yo las uso para colocar objetos con mayor precisión, pero no hace falta usarlos. En PowerPoint, cuando arrastramos un objeto a la diapositiva, se imantan las esquinas automáticamente. Zoom. No hay mucho que explicar, zoom in y zoom out. Color o escala de grises. Esto sirve para generar un contraste entre el fondo y lo demás adelante. Se podría aplicar para ver qué tan opaca hacemos una imagen, porque si la hacemos muy opaca casi que no se ve y si no tocamos nada se confunde todo. Así que es muy útil, pero pienso que podría ser más útil todavía si se la aplicara a nuestras presentaciones, porque si vamos a proyectar y el proyector no es de muy buena calidad, no va a mostrar los colores de manera fiel. Ventana. Sirve para trabajar simultáneamente en el mismo documento por partes separadas. Es eficiente para trabajar en equipo. Macros. Macros sirve para asignar atajos del teclado. Por ejemplo, en vez de tener que guardar un documento apretando Control G, puedo asignarle un macro para poder guardar apretando la G simplemente. Por último, la pestaña de ayuda. Una pestaña que ya hemos visto en episodios anteriores. Acuérdense que podemos acceder a ella haciendo clic en archivo también. Así que nada, ya no falta nada para terminar este curso, un episodio más y listo. Por el momento, episodio 5, entendiendo la interfaz de forma avanzada, terminado.